Bienvenidos a DeFiLab. En el vídeo de hoy te voy a hablar, qué riesgos tienes que tener en cuenta antes de invertir en una estrategia de finanzas descentralizadas, ¿no? Pues voy a apoyarme un poco en el algoritmo que tenemos de DeFiLab y vamos a ver hasta qué punto esa estrategia de inversión, qué valoración tiene, ¿no? Si está bien valorada o está mal valorada por ese algoritmo. Venga, vamos a ello. De evaluar los riesgos de una estrategia de inversión DeFi, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta al menos, seguro que hay más, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta para empezar al menos 5 tipos de riesgos diferentes que hay, ¿no? Por un lado tenemos que tener en cuenta el riesgo del protocolo, ¿no? Tenemos que evaluar qué riesgo tiene ese protocolo, ¿no? Por otro lado teníamos que tener en cuenta y deberíamos tener en cuenta, qué riesgo tiene esa red blockchain sobre la que está desplegado el protocolo, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, qué riesgo de liquidez tienen los activos que vamos a utilizar en esa estrategia de inversión, ¿vale? Pues no es lo mismo utilizar BTC, que el famoso token chirimoyo que yo digo, ¿no? O utilizar el USDC. Son activos diferentes, con lo cual tenemos que averiguar el riesgo que tienen estos activos y el riesgo de liquidez, ¿no? Luego, por otro lado, también sería importante tener en cuenta el riesgo de liquidez de la propia estrategia de inversión DeFi, ¿no? En la estrategia en concreto de inversión, ¿no? En dónde estamos invirtiendo esos activos, qué liquidez hay ahí en ese, par de liquidez, podemos decir, ¿no? O en ese pool, ¿no? Y luego, para terminar, otro de los riesgos que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de volatilidad de los activos, ¿no? Entonces, al menos estas 5 cuestiones tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es muy importante tener en cuenta estas 5 cuestiones, ¿no? ¿Y cómo podemos evaluar cada uno de estos riesgos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer, ¿no? Pues la forma de hacerlo va a ser dándole una puntuación en base a, si está dentro de unos parámetros, ¿no? De unos parámetros determinados. Por poner un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a evaluar lo que es el riesgo del protocolo, vamos a evaluar y vamos a poner de 0 a 4, ¿vale? Vamos a poner 0, 1, 2, 3 o 4, en total 5 valores diferentes. Si ese protocolo tiene una valoración según DeFi Safety, ¿no? Vamos a irnos a la página web de DeFi Safety y vamos a ver, cómo lo tienen puntuado, ¿no? DeFi Safety hace valoraciones de 0 a 100, siendo 100 excelente y 0 pésimo, ¿no? Entonces, vamos a darle una puntuación en base a que ese protocolo DeFi, esté bien valorado por DeFi Safety, ¿no? Cuanto mejor valorado está, más puntuación tiene y menos riesgo, en principio, tiene ese protocolo, ¿no? Luego, por otro lado, cuando analizamos lo que es el riesgo de la blockchain, lo que vamos a tener en cuenta es el número de nodos o validadores que tiene esa blockchain. A más número de validadores, mejor o más seguridad tiene esa blockchain. Y a menos validadores, menos seguridad tiene esa blockchain. ¿Por qué? Porque puede ser manipulada. Sabéis que cuando ha habido algunos protocolos DeFi que han sido atacados en alguna blockchain, red blockchain, y como está muy centralizada, lo que hacen es que hacen un fork y, lo que hacen es como replican la cadena, ¿no? Y la varían, ¿no? Eliminando ese ataque, ¿no? Entonces, esto, puede ser realmente un peligro, ¿no? Porque realmente eso está demostrando que en cualquier momento esos agentes podrían manipular o modificar los datos de la red blockchain, ¿no? De la cadena, ¿no? Entonces, cuanto más número de nodos o más nodos tengan, pues más descentralizada debe ser y menos ataques de centralización puede tener y menos, más segura se supone que es, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de los activos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evaluar esto? Pues tendremos que ver qué liquidez tienen estos activos, ¿no? Y qué riesgos tienen esos activos. Pues lo podemos hacer en función, a lo mejor, de lo que es la capitalización de mercado de los activos, ¿no? Se supone que a mayor capitalización de mercado, mayor liquidez, realmente ese activo, se confía más en ese activo, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en cuenta también lo que es ese riesgo de los activos, ¿no? Luego, por otro lado, también tendríamos que tener en cuenta el riesgo de liquidez de los protocolos. Pues no es lo mismo, poner en un pool de liquidez que solamente haya liquidez de $10.000 que en un pool de liquidez que haya liquidez por 50 millones de dólares, ¿no? Entonces no es lo mismo, A menos liquidez, pues más riesgo de liquidez tiene, ¿no? Entonces todas estas cosas son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y por último, pues no es lo mismo la volatilidad que pueda tener un activo. Entonces, también hay que tener en cuenta ese índice de volatilidad
volatilidad, ¿no? Y en base a todos estos parámetros vamos con el algoritmo de DeFi-Lab, vamos a evaluar una puntuación de 0 a 4, siendo 4 excelente y siendo 0 pésimo. Si te está gustando este vídeo, pon dedito para arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Por cierto, quería recordarte, bueno, que ya vamos a empezar la 14ª edición de nuestro curso Entender DeFi sin morir en el intento, que abajo en la caja de descripción tienes más información. Por cierto, que en ese curso pues hablamos de esos criterios que tienes que tener en cuenta antes de decidir, bueno, pues invertir en un protocolo DeFi o en una estrategia de inversión DeFi determinada, ¿no? Y cómo deberías evaluar esos riesgos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer dos ejemplos prácticos en los cuales vamos a ver, bueno, pues qué valoración da el algoritmo, ¿no? Como veis, evaluamos el riesgo del protocolo, de la red blockchain, de los activos, de la liquidez y luego hacemos un ajuste de volatilidad. Aquí, por ejemplo, esa puntuación que va de 0 a 4, por ejemplo, en el caso del riesgo del protocolo, bueno, pues damos esta puntuación de 4 porque según DeFi Safety, el protocolo Uniswap está valorado por encima de 80. Entonces tenemos unos parámetros y decimos, pues de 0 a 25, tal valoración. De 25, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, de 25 a 50, tal valoración, de 50 a 70 o a 80, tal valoración, y a partir de 80, tal otra, ¿no? Entonces, tenemos una tabla, ¿vale? Que si queréis, si os interesa que lo compartamos, pues nos lo decís en la caja de comentarios que compartamos esa tabla y en otros vídeos os compartimos la tabla. En esa tabla, pues lo que vamos a indicar es cómo puntuamos en base a esos parámetros cada uno de estos riesgos, ¿no? Y bueno, pues en concreto del Uniswap, V3, según DeFi Safety es 80, como hemos dicho, y 80, por más de 80 tenemos considerado un riesgo bajo del protocolo. Bueno, luego tenemos el riesgo de la red blockchain, ¿vale? Bueno, pues aquí en el riesgo de la red blockchain lo que tenemos en cuenta son los nodos. Y bueno, pues por ejemplo, tenemos que si está entre 100 es superior a 100 nodos y 1000 nodos, bueno, pues tiene una valoración determinada. Por eso decimos que el riesgo es alto y lo hemos evaluado solamente en 2, ¿no? Aquí tenemos el riesgo de los activos. En el riesgo de los activos ponemos la capitalización de mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ponemos la capitalización de mercado de ese activo. Si bien el USDC tiene una buena capitalización de mercado, el MAI tiene una baja capitalización de mercado. Por eso, al final, sale un riesgo de activo. Cogemos la media del USDC y el MAI y nos sale un riesgo alto también, por eso está valorado en 2, ¿no? Y luego cuando cogemos la liquidez del pool, el pool de liquidez, bueno, pues realmente la liquidez que sale de ese pool es muy baja, ¿no? Según los parámetros de esa tabla que tenemos. Hay una tabla en la cual nos va dando todas estas valoraciones, ¿vale? Y de esa tabla cogemos esas valoraciones y nos da un resultado inicial media, de la media de todas estas, 4 más 2 más 2 más 1, dividido entre 4, nos sale 2,25, ¿vale? Y luego hacemos un ajuste de volatilidad. Ese ajuste de volatilidad es el ajuste de la volatilidad de los activos, y es un ajuste con respecto a volatilidad con respecto al dólar. Y bueno, pues al final, como el USDC y el MAI son monedas pegadas al dólar, bueno, siempre y cuando se mantengan pegadas al dólar, bueno, pues la volatilidad va a ser muy bajo. Por eso ponemos que la volatilidad es 0, 1 menos 0, y por eso le damos, al final, el resultado final tiene un 2,25. Bueno, pues entonces, en base a todas esas bueno, pues parámetros que hemos dicho, realmente la valoración que tendría sería un 2,25. Un 2,25, ¿vale? Así es como hemos establecido también el riesgo, ¿no? Decimos que de 0 a 2, cuando está por debajo de 2, pues hay mucho riesgo, hay peligro. Si está entre 2 a 3, hay un riesgo medio, hay que tener cierto cuidado. Si está de 3 a 3,75, tiene un riesgo bajo. Y si está por encima de un 3,75, bueno, pues tiene un riesgo muy bajo, ¿no? Entonces, esta estrategia de inversión, cuando la valoramos, bueno, pues tiene un 2,25. Estaríamos en un riesgo medio. Habría que tener cuidado. Bueno, ahora vamos a evaluar lo que es el riesgo que tiene la estrategia de inversión Ethereum WBTC con Uniswap V3, ¿no? En la red Ethereum. Y mirar, bueno, pues que aquí al final, bueno, pues está todo evaluado con 4, porque el riesgo del protocolo es bajo, el riesgo de la red blockchain Ethereum es muy bajo, el riesgo del protocolo es muy bajo, el riesgo de los activos son muy bajos porque tiene una capitalización de mercado bastante importante, el riesgo de la liquidez en este pool de liquidez que elegimos en Uniswap V3 también es muy bajo porque tiene bastante liquidez, este pool de liquidez Ethereum WBTC en Ethereum, y al final nos sale un resultado final de 4. Lo único que tenemos que hacer es ajuste de volatilidad. Entonces, al hacer ese ajuste de volatilidad, bueno, pues
como el activo, tanto el Ethereum como el WBTC, pues tiene cierta volatilidad, ajustamos a este índice de volatilidad que sería 0,15 y si le restamos 1 menos 0,15 nos daría un 0,85. Si multiplicamos 4 por 0,85 el resultado final sería 3,4, ¿no? Entonces aquí en 3,4 estaríamos en un riesgo bajo, ¿vale? Entre 3 y 3,75, ¿no? Y bueno, os vamos a poner así de pasada para que veáis la tabla, pero si queréis que la tratemos con calma, ya en otro vídeo, pues dejadlo en la caja de comentarios para tratarlo en otro vídeo, ¿no? Y bueno, oye, pues que los mecenas premium y en el curso que tenemos, en curso de Entender, Déficit y Morir en el Intento, bueno, pues miramos con más calma y tenemos toda esta tabla, ¿no? Con los parámetros, ¿no? Como veis aquí, bueno, pues tenéis la tabla con las referencias, también incluye otro tipo de referencias. Estamos ajustando también esta tabla y esta tabla es, en base a esto, es la valoración que se le da, pues 0, 1, 2, 3 o 4. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido para entender un poco mejor, bueno, pues cómo evaluar el riesgo de una estrategia DeFi, ¿no? De finanzas descentralizadas y cómo te puede ayudar el algoritmo de DeFi Lab para evaluar ese riesgo, ¿no? Valorándolo en una puntuación determinada, ¿no? De 0 a 4. Bueno, oye, pues nada, que nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao.